el querido Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada y miembro de esta familia sin censura, alguien que no permite cínicos, porque su canal no es apto para cínicos en YouTube, búsquelo, no apto para cínicos en YouTube, suscríbase, apoye el periodismo independiente. Te saludo con mucho gusto, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Querido Vicente, pero un momento, ¿qué momento? Querido Vicente, ¿se me escucha? Ahí te escucho, viejo. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo estás, querido Vicente? Aquí listo, para lo que tú me digas. Pues tratando de analizar temas por aquí, temas por allá, el presidente Andrés Manuel López Obrador, preparado para la tormenta perfecta de una crisis en el sector agrícola mundial, en caso de que así se dé. Yo creo que sí, por todo lo que nos ha ido marcando, la ruta que nos ha ido marcando para lograr la soberanía alimentaria, también esa que tanto le critican y hasta se burlan de él los opositores, mi querido Jaime. Sí, efectivamente, en el curso de la última semana y ante los alarmantes alertas que han dado a conocer la Organización de la ONU para la Seguridad Alimentaria y los mercados que precisamente están continuamente monitoreando el mercado de agricultura internacional, pues todos están advirtiendo contra una tormenta perfecta que viene acompañada, uno, por los efectos que nos ha dejado la pandemia, dos, por la guerra en Ucrania y tres, el imprevisible comportamiento de la meteorología. Y precisamente uno de los elementos, uno de los factores que tiene más preocupados a los analistas internacionales es la cosecha de invierno que se viene el mes próximo en China. Si tenemos en cuenta que China es un granero mundial de arroz, trigo, cebada, incluso tú sabes que China ha tenido problemas de carácter climático y por ello mismo ha tenido que rentar parcelas kilométricas, hectáreas de parcelas en África, para justamente salir al paso de una crisis de escasez de granos que se ha agudizado también con el tema de Ucrania, porque hay que tener en cuenta que los puertos ucranianos ahora mismo están comprometidos. Entonces se está juntando una tormenta perfecta y en este contexto es que el presidente de México ha dado a conocer este plan primero para producir más fertilizantes, dos, para impulsar el cultivo de frijol y maíz para ver de alguna manera si abatimos esta dependencia de las importaciones de maíz, algo inaudito. Entonces yo creo que el presidente, como hemos estado observando, Vicente, el presidente siempre se está adelantando a los cataclismos, a los problemas, y en esta política que algunos consideran que es trasnochada, que cómo apostar por el frijol y el maíz de una vez cuando lo podemos comprar, pues resulta ser que la pandemia, la guerra en Ucrania y ahora el problema de la crisis climática, pues ha realmente puesto en serios aprietos a muchos. El continente africano tiene serios problemas de sequía y aunque América Latina ha sido tradicionalmente uno de los principales mercados que exportan trigo, cebada, en el caso de América Central, las tormentas y los huracanes prácticamente han roto con su ciclo agrícola. Van a depender, Centroamérica van a depender de muchas de las compras, algunos países del Caribe y México, tú sabes que hemos tenido serios problemas de sequía, sobre todo en el norte. Entonces, esta intención, este plan del presidente de regresar para apuntalar el autoabasto de granos, de alimentos y al mismo tiempo impulsar la fabricación de abonos, te da un poco la medida de por dónde vienen los tiros. Y yo creo que una de las fallas que tuvo el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, te recordarás, Vicente, fue que al mismo tiempo que se mantenían los subsidios a los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, a México se les quitó.
se les borró prácticamente el mapa con los subsidios, hubo un éxodo tremendo de campesinos hacia las grandes urbes o a trabajar en Estados Unidos en los campos de cultivo. Y por eso vimos el fenómeno de si tú ibas a un tianguis en tu barrio, las manzanas que antes llegaban de Puebla desaparecieron de un día a otro y en su lugar llegaron las manzanas grandotas de California o del estado de Washington. En fin, los principales beneficiarios de este Tratado de Libre Comercio fueron, sin duda alguna, los granjeros de Estados Unidos. Entonces, yo creo que el presidente ha tomado la decisión correcta. Yo no sé, Vicente, si nos dé tiempo para recuperar, para agarrar el paso, porque el calentamiento global, la crisis de la guerra en Ucrania y las sequías nos va a dar serios problemas y por eso el gobierno de México se está adelantando con una decisión que por el momento no se nota. Ustedes pueden ir todavía a comprar sus granos, todavía no hay problemas de desabasto, pero están a la vuelta de la esquina y yo creo que es una decisión de Estado, es una seguridad, es una medida de seguridad nacional, Vicente. Así es, y súmale a esto lo que ya también había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la inflación, que también va por ahí, por lo de la situación de los alimentos en el país, mi querido Jaime. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento llamó a los productores a hacer patria para enfrentar la inflación. La enseñanza es producir lo que consumimos y yo hago un llamado a todos los productores para que hagamos patria, así como enfrentamos entre todos la pandemia, que entre todos enfrentemos el problema inflacionario que sí nos afecta mucho, dijo. Y también el gobierno ha eliminado ya por un año aranceles a alimentos de la canasta básica para combatir la inflación. La Secretaría de Economía publicó un decreto en el que se exenta temporalmente el pago de arancel a la importación a mercancías que forman parte de la canasta básica y del consumo de las familias con el propósito de contrarrestar la alta inflación en el país. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con vigencia de un año, el cual podrá ser prorrogable por un periodo igual, menciona que el 4 de mayo de 2022 el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer el paquete contra la inflación y la carestía. Con este paquete, agrega el gobierno federal, tiene el propósito de reducir la inflación y la caída en el consumo de los hogares mexicanos a través de diversas medidas, entre las que se encuentra exentar de arancel a la importación a 21 productos de la canasta básica y 6 insumos estratégicos. Tú estás hablando del tema agrícola, pero esto creo que también es importante, mi querido Jaime, preparándonos para cualquier crisis, para cualquier situación, si es que no está ya llegando a términos de crisis mundial, esto que creo que está enfrentando correctamente el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Sí, efectivamente, para que te des todo una idea, por ejemplo, el precio del trigo, desde julio pasado, del año pasado a la fecha, el precio del trigo se ha disparado en un 80%. Entonces, puede ser, Vicente, que en el caso de México, algunas de las familias con más recursos pueda sortear, pueda capotear este problema, pero ¿qué pasa con las familias de escasos recursos? A ellos va dirigido precisamente este programa para combatir la inflación y para asegurar, como tú bien dices, los productos de la denominada canasta básica, porque realmente, insisto, estuve revisando toda esta mañana los análisis y todos están apuntando hacia una tormenta perfecta. Así es que incluso antes de que aparecieran estos datos, el presidente de México ya estaba trabajando con el secretario de Hacienda y el secretario de Agricultura para apuntalar justamente las bases de ese mercado autóctono que, como él bien hizo alusión y todo este recorrido esta mañana, pero si siempre hemos sido autosuficientes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué el Tratado de Libre Comercio nos convirtió solamente en países extractivistas de petróleo? En fin, yo creo que esto sirve de lección nuevamente para que aquellos que siguen defendiendo
los términos de un tratado de libre comercio como el que firmamos con Canadá y en Estados Unidos, pues tienen que reconocer, no todo fue perfecto en ese tratado. Así es. Oye, ¿y te puedo proponer un par de temas más, mi querido Jaime? Absolutamente. Oye, Claudio X González, grábenme, muchachos. Claudio X González, el cerebro, el personaje detrás de la alianza putrefacta del PRIANRED, que ha sido un muy mal negocio, tal vez el peor negocio para el empresario Claudio X González. Arremete en redes, o insiste, debí de haber dicho, insiste en redes con que Movimiento Ciudadano debe de sumarse a este frente contra Morena y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escribió hace un rato: para iniciar semana, un recordatorio de los 5 elementos para lograr la alternancia y el rescate nacional. 1. Unión de toda la oposición, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. Ahí está. Conste que no estoy alucinando cuando digo aguas con esos desayunitos que tiene Claudio X González con, por ejemplo, Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. 2. Plan para construir futuro con progreso, inclusión y paz. 3. Candidatura única. Ahí sí creo que se la van a persinar, porque imagínate quién va a dar su brazo a torcer para que, por ejemplo, Alito Moreno sea el candidato, o Margarita Zavala, o el prófugo de Ricardo Anaya. 4. Gobierno de coalición. Sí, chucha, y tus calzones. Y 5. Sacar el voto ciudadano. Por favor, saquen el voto ciudadano y verán cómo se las vuelven a meter doblada en las urnas. Pues sí, vamos hablando en plata, mi querido Jaime Hernández. ¿Cómo ves a este Claudio X González que parece darnos idea de por qué luce tan perdida la oposición? Pues el cerebro de el bloque opositor anda más perdido que... ¿Para qué te cuento, mi querido Jaime? Sí, y yo creo que todo se podría reducir a la frase de tenemos que echarle montón al candidato que sea de la 4T para que no nos arrollen, qué es lo que va a pasar. O sea, lo quiera o no aceptar Claudio X González. Y yo creo que con el tiempo, quienes sigan pensando que Claudio X González tenía algo de talento, ya no digamos como político, que es un desastre, pero ojalá hubiera, fíjate, desarrollado, hubiera heredado los talentos de su padre. Tú sabes que uno de los grandes talentos de cualquier empresario es tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso. Si te equivocas en esto, si tomas una decisión que puede ser adecuada, pero si la haces en mal momento, ya le cagaste, o si te adelantaste o si te atrasaste. Entonces, yo creo que el señor Claudio X González es todo menos un estratega, menos un político, y yo creo que esto va a poner a prueba a gentes como el señor Álvarez Maínez. ¿Te acuerdas cuando cuando entrevistaste y te decía él, no, yo siempre he estado del lado de la izquierda, yo siempre he estado del lado de la progresía? No, 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 sí, cómo no. Pues vamos a ver si es cierto que el señor Álvarez Maínez no se dobla y se suma a esta estrategia de echarle montón al candidato que sea de la 4T. Es lamentable que los 4 partidos políticos, por lo menos los 2 con más señeros, más historia, más raigambre, más linaje, como son el PRI y el PAN con todos sus defectos, es lamentable que hayan caído en manos de este mercachifles que no sirve ni para una ni para otra cosa, y que a pesar de ello, lo curioso del asunto es que yo no sé cómo Estados Unidos le sigue teniendo tanta fe a Claudio X González, apostando por sus proyectos como Mexicanos contra la Corrupción, aunque él diga que ya no tiene nada que ver. Pues claro que tiene que ver con Mexicanos contra la Corrupción, pero esto te demuestra hasta qué punto realmente estamos viviendo una época en que carecemos realmente de políticos de altura, con estatura de estadistas en la oposición. Y en esto tengo que coincidir, aunque no me gusta,
con Joaquín López Dóriga, que cada vez se enmuina más y más y más, porque no hay nadie que pueda poner un freno, poner un alto a la 4T, que también está en medio de sus líos, pero con todo y ello, son los que tienen más posibilidades de arrancar las candidaturas que van a estar en juego este y el próximo año, y la presidencia para el 2024. Cierren las puertas, señores, y hagan sus apuestas. ¿Cómo ves? ¿Le van a llegar al precio a Dante Delgado, que es el gerente de Movimiento Ciudadano? Y te lo pregunto porque el presidente estratégicamente, el presidente es un ajedrecista de la política. Cuando va y reconoce, respalda a Samuel García a Nuevo León, cuando le da la lana que se necesita para importantes obras a Enrique Alfaro, pues está desarmando a Movimiento Ciudadano. Pero la pregunta aquí es, ¿le van a llegar el precio a Dante Delgado los de Claudio X González para el 2024? Fíjate que si realmente Mario Delgado es tan inteligente y zorruno como dicen que es, yo dudo mucho, aunque no lo descarto, porque además se va a dar la circunstancia de que Dante va a estar él más atareado con otro tipo de cosas, con el desmoronamiento, con el desgajamiento, y la verdad no lo sé si van a ser capaces pero conociendo también las debilidades de un hombre bastante tierno de carnes para cuando le acercan la tentación, no descartaría, querido Vicente, no lo descartaría. Oye, mi querido Jaime, y en un rato va a entrar Hamlet Almaguer, el diputado, ya lo comentaré con él, pero debo de decir que me sorprendió ver en redes sociales este comunicado. Me lo encontré en Twitter literalmente por accidente. Es un comunicado que dice 16 de mayo de 2022. La oposición tiene como vocera a una servidora pública que solo reproduce discursos de odio que nada suman, en nada contribuyen a la vida política y al pueblo de México. Rechazamos categóricamente la actitud cobarde de la senadora Lili Téllez. Alto a las amenazas de muerte a periodistas como Vicente Serrano, Manuel Pedrero y varios del equipo de Sin Censura. A las y los comunicadores que están siendo hostigados les decimos que tienen todo nuestro respaldo y apoyo. Les expresamos toda nuestra solidaridad. Las y los acompañamos desde nuestras propias trincheras, unidos principalmente por el bien del pueblo mexicano. Como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes amenazan y van por el camino de la violencia solo quieren que vivamos con temor, pero ser amenazados por defender las causas es un orgullo. No nos vamos a dejar, con nosotros está el pueblo de México y eso es lo que más les duele. ¡Ánimo! Seguiremos luchando por nuestros ideales. Firman diputadas y diputados federales de Morena, y le agradezco a mi paisana, a Mayrani Peña Escalante, a mi amiga, antes de ser diputada, fue mi amiga, es mi amiga y será mi amiga Andrea Chávez, la diputada Gabriela Martínez, la diputada Brianda Vázquez, el diputado Manuel Valdenebro, la diputada Julieta Ramírez, a quien también usted ve seguido aquí en Sin Censura, la diputada Carla Díaz, el diputado Emanuel Reyes, el diputado Mauricio Cantú, a quien también le mando un abrazo, que también ve seguido aquí en Sin Censura, el diputado, la diputada, Berenice Martínez, Simei Olvera, gracias, y obviamente al diputado Hamlet Almaguer. ¿Cómo ves este comunicado? Yo creo que se nos van a venir encima. Nos dicen que somos el medio, en el caso de tu servidor, el comunicador preferido del régimen. Pues yo no tengo más que palabras de agradecimiento para estos diputados y diputadas por la solidaridad. ¿Cómo ves el mensaje directo a Lili Téllez? Olvídate ya del pelón Gomis. Fue directo a Lili Téllez por lo que hemos platicado aquí en los últimos días. Pues la verdad es que yo creo que, en primer lugar, yo creo que personajes como Hamlet Almaguer a mí me merecen mucho respeto, porque mira que he conocido políticos mexicanos, pero tanto Hamlet Almaguer como Andrea Chávez, por ejemplo, la verdad, son de estos políticos de pura raza, honestos,
francos, directos, y que un personaje como Hamlet Almaguer haya decidido romper una lanza a tu favor, eso te habla realmente del momento que estamos viviendo. Yo creo, Vicente, y mira, yo tengo más de 40 y tantos años ya en este oficio. Yo antes, porque yo me caí, me cortaron la cabeza no sé cuántas veces, son de las veces que uno cae una y otra vez y se rasca con sus propias uñas y nunca me había acompañado por fuerza política o sindicatos de periodistas. No, 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 siempre me defí porque además estábamos en franca minoría todos los que queríamos defender el derecho a la libre expresión. Pero que haya un cuerpo legislativo, unos legisladores que deciden romper una lanza a tu favor del proyecto de Sin Censura, de otros proyectos de youtubers, para mí es muy importante y además yo creo que ha llegado el momento, esto va a sonar a un cliché, pero yo creo que desde hace un tiempo ya es tiempo que tomamos una posición, apostemos por el tipo de periodismo que queremos hacer, seamos capaces de identificar dónde están los políticos que valen la pena y los políticos se den cuenta que ellos no van a poder avanzar solos si no tienen el respaldo de esos comunicadores que son los interlocutores legítimos, no impuestos por los poderes fácticos, no impuestos por los intereses o por las cúpulas partidistas del PRI o del PAN, no, son comunicadores que han ido creciendo de la mano de su audiencia, una audiencia que sabe reconocerlos en cuanto los ve. Comunicadores que en medio de estrecheces, con muy pocos recursos, hacen lo que pueden, hacen milagros a veces para estar ahí transmitiendo la noticia y Y hablando. eso, y comunicadores que enfrentamos también campañitas, por ejemplo, estaba viendo los números hoy, los números están increíblemente bajos. Tenía meses que no veía estos números tan bajos. ¿Por qué es? Porque no les mandan las notificaciones, porque la gente batalla mucho para encontrar la transmisión en vivo y en directo. Pues ni modo que después de tener 20,000 personas esta mañana, hoy extrañamente tengamos 7,000, a menos que la gente no le está dando like, a menos que estamos petardeando con nuestros comentarios. Pero mi querido Jaime, ante esto también estamos, ¿eh? Sí, 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 y además tú y yo lo hemos comentado. Este experimento, yo le llamo experimento prodigioso, que es navegar a través de las redes para acudir todos los días a las urnas, porque tú y yo acudimos todos los días, a diferencia de los políticos, tú y yo comparecemos todos los días frente a una cámara, un micrófono, y es la gente la que nos da un like o nos da pues un rechazo, Un, ¿no? un váyanse a la chingada. Exactamente. Entonces, yo creo que incluso nos enfrentamos a eso, ¿no? A las procelosas aguas de Internet, YouTube, la gente que controla YouTube. Son muchos los frentes abiertos que tenemos a veces. Y yo creo que por eso es meritorio el hecho de que Hamlet Almaguer y este grupo de Morena nos arrimen el hombro, y yo lo agradezco infinitamente, porque además hay otro elemento adicional a tener en cuenta, y esto lo hemos escuchado tú y yo también muchas veces, querido Vicente. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, no, ustedes síganle, gocen, disfruten ahorita, que después les va a venir la madriza y los van a censurar, no van a encontrar ni un solo lugar porque los grandes medios van a seguir bajo el control de los grandes intereses corporativos? Puede ser, pero digo, yo la verdad ya tengo demasiados años bregando en esta profesión. A veces lo he hecho solo desde el extranjero y mira, nunca me he arrugado. Así es que yo creo que hay luchas que valen la pena ser peleadas y yo creo que es bueno que haya personajes como Hamlet Almaguer que decida echarte un lazo y digo, romper una lanza a tu favor, a mí se me hace realmente digno de encomio y para que la gente sepa
que no estamos solos, ni tú, ni yo, ni algunos legisladores de Morena, ni la gente que nos está viendo desde sus domicilios, no están solos, estamos todos metidos en este experimento democrático de la 4T, que a trancas y barrancas ha ido avanzando, pero sigue avanzando, y esperemos que esta comunión de ideales con legisladores como Hamlet Almaguer y Andrea Chávez pues siga ahí, porque eso nos va a permitir muchísimo nuestra labor, querido Vicente. Así es, querido Jaime, cerremos invitando precisamente a la gente para que se siga suscribiendo a tu canal de YouTube, para que te siga buscando en Twitter y para que siga al pendiente de lo que se publica en la Jornada Sin Fronteras. Así es, querido Vicente, pues les agradezco, te agradezco mucho a ti, que siempre has sido muy generoso, y le pido a tus seguidores que nos echen la mano también, que se sumen a nuestro canal en No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días de las 14 a las 15:30 horas, a veces hasta las 16 nos colgamos. Les pido que nos sigan también a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta @Jaime Journo, y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras, en la que precisamente estamos ahorita asomándonos a las últimas decisiones que tú ya mencionaste, querido Vicente, las decisiones de la Casa Blanca de ceder en algunos aspectos para favorecer el agrupamiento de familias de cubanos de la isla con los que están dentro de la diáspora estadounidense, el aumento de remesas y el aumento también de vuelos hacia la isla. Yo no sé si este gesto de la Casa Blanca tenga como objetivo ablandar las carnes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo lo dudo francamente. Y me llamó la atención la declaración del embajador Ken Salazar, que decía que él quiere que México esté presente. Pues ya lo dijo el presidente esta mañana. México va a estar presente con la representación de el canciller Marcelo Ebrard. Y espero que nos sigan a través de esta sección de la Jornada Sin Fronteras. Muchísimas gracias, querido Vicente. Nos vemos mañana. Claro que sí, mi querido Jaime. Nos vemos mañana. Que pases excelente noche. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, quiero mandarle un saludo a la señora Violeta Razo,